Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua castellana y en concreto con una cuestión de índole ortográfica que me consta que os trae de cabeza y os suele generar bastantes problemas y dificultades. De hecho, el otro día me lo comentó un conocido en el gimnasio. Se trata de la palabra sino o de la secuencia sino, cuando se escribe junto, cuando se escribe separado. Bien, vamos con ello. Sino, por un lado, es una palabra que se escribe todo junto y que es la conjunción adversativa con la cual introducimos una oración que es diametralmente opuesta a una anterior negativa. Es decir, con sino o sino que, el que lo introducimos cuando luego hay un verbo conjugado, lo que hacemos es introducir una secuencia, una estructura o una oración que reemplaza, que sustituye por completo lo que se dice en una oración anterior, en una oración negativa. ¿De acuerdo? Bien, a esta conjunción sino o sino que se la conoce como conjunción adversativa excluyente, exclusiva o total, en contraposición al pero, que también es una conjunción adversativa, pero restrictiva o de carácter parcial porque se limita a matizar lo que se ha dicho en una oración anterior, mientras que con el sino o sino que lo que se hace es introducir una oración que reemplaza o sustituye por completo, que es totalmente opuesta a lo que se dice en esa oración negativa anterior. Así decimos, por ejemplo, que no salí de fiesta, sino que me quedé en casa. Evidentemente, si me quedé en casa es que no salí de fiesta. Reemplazamos, sustituimos por completo lo que se dice de forma negativa en esa oración anterior, ¿de acuerdo? O si yo digo que ese coche no iba a 120 km por hora por la autovía, sino a 140 km por hora, evidentemente es que ya no iba a 120, sino que iba a 140. Niego totalmente. Digo algo totalmente opuesto a lo que se dice en la primera oración, la reemplazo, la sustituyo en esta segunda secuencia, ¿de acuerdo? Tenéis que tener cuidado porque el sino que es una conjunción adversativa, a veces puede funcionar como conjunción copulativa, cuando, si en esa primera oración negativa incluimos un término como solo o solamente, porque en ese caso ya estaremos ante una relación de coordinación copulativa y no adversativa, porque indicará suma, indicará adición. De hecho, en la segunda oración podremos añadir la palabra también o además. Así, si por ejemplo yo digo que ella no solo vino a mi casa, sino que se quedó a dormir, no estoy negando que viniera a mi casa, efectivamente vino y además y también se quedó a dormir, ¿de acuerdo? Con lo cual con ese solo o solamente ya rompemos el carácter restrictivo y pasa a ser copulativo, de adición o de suma. De la misma forma que si yo digo que no solo tomé un cubata de ron con Coca-Cola, sino que tomé 3 chupitos de Jagger. No estoy negando que tomara el cubata de ron con Coca-Cola, por supuesto que lo tomé, pero además, pero también tomé 3 chupitos de Jagger. Cuando meto ese solo solamente, no solo o no solamente tomé un cubata de ron con Coca-Cola, sino que además, sino que también tomé 3 chupitos de Jagger. ¿De acuerdo? Luego, esta conjunción sino también la utilizamos de vez en cuando para referirnos a algo como una excepción, ¿no? O si yo digo, por ejemplo, no puedo sino quererte, ¿no? No puedo hacer otra cosa que quererte, o no quiero sino que me escuches, no quiero otra cosa que me escuches, ¿no? O cuando, por ejemplo, decimos, ¿quién sino tu amigo lo va a saber? Doy a entender que no lo sabe nadie o no lo puede saber nadie excepto tu amigo, ¿vale? En estas interrogaciones retóricas es en las únicas en las que la primera oración puede aparecer sin negación, ¿no? ¿Quién lo va a saber sino tu amigo, ¿no? ¿Quién lo va a saber? No digo quién no lo va a saber. Puede aparecer la cláusula primera o esa primera oración sin carácter negativo en interrogaciones retóricas o cuando el sino equivale a pero son casos bastante raros, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos sino, todo ello escrito junto, que es el sustantivo nombre que equivale o que es sinónimo de la palabra destino o fatalidad. Por ejemplo, morir joven fue su sino, fue su destino, fue su fatalidad, ¿de acuerdo? Os podéis acordar, por ejemplo, de la famosa obra teatral del Duque de Rivas, Don Ángel Saavedra, Don Álvaro o la fuerza del sino, que algunos pronuncian como sino, pero no, es un sustantivo, es una palabra que es llana, que es grave, que es paroxítona y por tanto no lleva tilde. Si fuera aguda al acabar en vocal pondríamos acento gráfico, ortográfico o tilde, no lo lleva puesto que es una palabra llana y por tanto hay que pronunciarla como sino, Don Álvaro o la fuerza del sino y no del sino, ¿de acuerdo? Eso respecto de sino cuando se escribe todo junto. Cuando se escribe separado, sino, tenemos dos partículas. Por un lado tenemos una conjunción que puede ser la conjunción condicional, también puede ser completiva y el adverbio de negación no. Por un lado tenemos estas oraciones condicionales. Si no vienes, me enfado. Tenemos la conjunción condicional sí y el adverbio de negación no. Si no vienes, me enfado. O si no me pasas tus canciones, te mato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que esto generalmente os suscita dudas y os entraña mayor complejidad cuando el verbo de esa cláusula, de esa oración condicional no está expreso, no está explícito, sino que hay una elipsis. Y entonces ahí es cuando dudáis, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, saldremos de fiesta y si no, iremos a cenar. Claro,
Ese y si no es cuando dudáis, se escribe junto, se escribe separado, sigue siendo una oración condicional, aunque lleve en elipsis verbal. En realidad lo que digo es, saldremos de fiesta y si no salimos de fiesta, iremos a cenar. Como nos hemos callado ese iremos de fiesta, pues es cuando empezáis a dudar, ¿no? O en una oración, por ejemplo, en una estructura como tiene mucho dinero, si no de sobra, sí lo suficiente para vivir bien. Tiene mucho dinero, si no de sobra, si no tiene mucho dinero de sobra, sí lo suficiente para vivir bien. Muchas veces se produce esa elipsis y es cuando dudáis si se escribe junto o se escribe subseparado, pero podéis hacer una catálisis, es decir, podéis catalizar, podéis recuperar ese verbo que está elíptico y entonces sabréis que estáis ante una estructura condicional y que por tanto va separado. También va separado cuando se trata de la conjunción completiva sí más el adverbio de negación e introduce subordinadas sustantivas de estilo indirecto. Por ejemplo, si digo, le pregunté si no quería ir a la fábrica a ver a Carl Cox, ahí introducimos una subordinada sustantiva, en este caso de complemento directo, le pregunté si no quería ir a la fábrica a ver a Carl Cox, se lo pregunté, y ahí tenemos la conjunción completiva sí más el adverbio de negación, y también se escribe separado, ¿de acuerdo? Espero que esta cuestión os haya quedado clara y que sepáis cuándo se escribe sino junto, cuando es el sustantivo sino equivalente a destino, cuando es la conjunción adversativa sino, que sirve para oponer algo a una cuestión que se ha dicho previamente de forma negativa, que sepáis que a veces tiene valor copulativo o de adición, cuando metemos el solo solamente, no solo tomé cubata, sino que también tomé chupitos de Jagger, o sea, hice una cosa y la otra, y sin embargo se escribe separado cuando tenemos la conjunción bien condicional o bien completiva más el adverbio de negación no. Espero que os haya quedado claro. En cualquier caso, ante cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.